Un pueblo fantasma es un asentamiento humano que ha sido abandonado, generalmente por causas económicas, sociales o naturales. Estos lugares suelen conservar vestigios de su pasado, edificios, carreteras u otras infraestructuras que, aunque se mantienen en pie, muestran el paso del tiempo y el deterioro. En Costa Rica existen muchos ejemplos de pueblos fantasmas, cada uno con una historia fascinante. Algunos incluso esconden un trasfondo turbio que sorprende bastante. En este video conoceremos 10 pueblos abandonados de Costa Rica, explorando un poco de su historia, cada uno con algo único e interesante por ofrecer. Antes de empezar, me gustaría hacer un breve recordatorio. Yo sé que muchas personas que miran mis videos no están suscritas al canal, y los entiendo porque a mí también se me olvida a veces. Pero créanme, que un solo clic en ese botón de suscribirse me ayuda enormemente a seguir creando más contenido. También tu me gusta y comentario me ayuda a que este video llegue a más personas. Muchas gracias por ver y dicho esto, empecemos. En la confluencia de los ríos Sucio, La Hondura y Patria existe un lugar poco conocido, el desaparecido pueblo de Carrillo. Su fundación quedó registrada oficialmente en 1882, cuando un decreto definió el terreno destinado para la población, abarcando desde la unión del río Sucio con el Hondura hasta la quebrada Gata. Este sitio, estratégicamente ubicado, se convirtió en un punto clave para el tránsito entre el Valle Central y la costa atlántica. Ese mismo año, durante el gobierno de Tomás Guardia, el camino hacia Carrillo fue rehabilitado con un sistema de compactación de piedra de río, conocido como macadamización, una técnica que aún se conserva en ciertos tramos. Esta vía, anterior al ferrocarril y a la carretera principal al Atlántico, fue por décadas la única conexión terrestre hacia Matina y Limón. Por su ubicación en una ruta comercial, el pueblo floreció con diferentes negocios que abastecían a los viajeros. En 1883, un censo reveló que Carrillo tenía 222 habitantes, en su mayoría hombres. Su infraestructura era notable para la época. Contaba con uno de los primeros hospitales importantes de la capital, telégrafo, alumbrado público e incluso una aduana. Todo esto lo convirtió en un punto vital para quienes emprendían el largo y complicado viaje hacia el Atlántico. Sin embargo, la prosperidad fue efímera. Apenas 8 años después, la conclusión del ferrocarril hacia San José, que tomó una ruta distinta, pasando por lo que hoy es Turrialba, redujo drásticamente la importancia del camino y del pueblo. El golpe final llegó en 1952, cuando el terremoto de Patillos provocó una avalancha de agua en el río Blanco. La corriente arrasó con varios kilómetros de camino, destruyó construcciones, se llevó locomotoras abandonadas y borró las últimas huellas de Carrillo, dejando solo restos a la orilla de los ríos. Sin embargo, Carrillo no solo guarda historia, también leyendas. En la zona de Bajo La Hondura, aún se habla de reuniones misteriosas en viejas edificaciones y de desapariciones inexplicables, como la de un joven que cuenta en Facebook que un familiar fue a este lugar, sin embargo nunca regresó. Así, entre el olvido y las historias oscuras, el pueblo de Carrillo sobrevive únicamente en la memoria de los más viejos y en las historias que se niegan a morir. La historia de Villa Mil se remonta a 1942, cuando la construcción de la carretera interamericana se aceleró debido a la Segunda Guerra Mundial. Este pequeño poblado, ubicado en el kilómetro 96 de la Ruta Sur, pertenece administrativamente al distrito de Orosi en el cantón de Paraíso, Cartago, aunque está aislado de su cabecera por el Parque Nacional Tapantí y la Reserva Forestal Río Macho. Curiosamente, su conexión más directa no es con Cartago, sino con San Isidro del General, a unos 42 kilómetros de distancia. El origen de su nombre rinde homenaje a Charles Mills, antiguo dueño de las tierras, aunque él falleció mucho antes de que se construyera la carretera. Con sus 3.000 metros sobre el nivel del mar, Villa Mills es el poblado más alto de Costa Rica, superando a otras localidades de gran altitud como Pastora y Siberia. Su fundación en las décadas de 1940 estuvo ligada a la empresa encargada de levantar la carretera, que instaló allí campamentos, bodegas y depósitos estratégicos.
Una crónica de la revista Triquitraque en 1944 describía el lugar como un rincón soleado y protegido entre las faldas del Cerro de la Muerte, pensado como una futura ciudad próspera y punto de parada obligado entre Costa Rica y Panamá. Sin embargo, ese gran proyecto urbano nunca se concretó. La ubicación remota y el clima extremo impidieron su desarrollo, manteniéndolo como un caserío disperso a lo largo de la carretera. Para muchos, este destino resultó positivo, ya que permitió conservar intacta la belleza natural y el misticismo del sitio. Villa Mills también tiene un capítulo en la historia política del país. Durante la Guerra Civil de 1948, el poblado fue clave por su radio, utilizada para transmitir información sobre lo que sucedía en la región. Hoy en día, sus vestigios, como una vieja iglesia abandonada, atraen a exploradores y curiosos que buscan descubrir un lugar cargado de historia, y esto se puede mostrar en un video subido a TikTok por un usuario llamado David Umaña Méndez. Sin embargo, su geografía y clima imponen respeto, ya que se han reportado casos de personas extraviadas en esta zona. Como detalle curioso, en San Pedro existió la antigua casa de la familia Mills, ubicada cerca de donde hoy está un centro comercial. En la actualidad, una empresa de accesorios automotrices lleva su apellido, manteniendo vivo un nombre que está profundamente ligado a esta remota y singular comunidad de las alturas costarricenses. Parritilla de Acerrí. Alguna vez un poblado activo, hoy es un pueblo fantasma habitado únicamente por la familia Fallas Cruz. Ubicado en un antiguo y deteriorado camino que conecta la zona de Los Santos con la costa, esta comunidad se encuentra rodeada de un paisaje natural impresionante, pero también de terrenos inestables propensos a deslizamientos, como los ocurridos en 2017. La falta de oportunidades laborales y su lejanía provocaron que, poco a poco, todos sus habitantes se marcharan en busca de una vida más accesible. En medio de este abandono, la familia Fallas Cruz vive a 2 kilómetros de la escuela y es la encargada de cuidar el que sea quizás el templo más bello y enigmático del país. Construida en 1945 con madera y estructura de metal traída desde Alemania y Bélgica, la iglesia fue obra de los hermanos Abarca, quienes trasladaron el material en carretas tiradas por bueyes desde Acerrí. Tiene capacidad para 100 personas, pero hoy los únicos visitantes son los 7 miembros de esta familia. Junto al templo se construyeron 5 locales, un salón comunal, una cocina y un cuarto para el sacerdote, un conjunto de instalaciones que no posee ningún otro templo católico en el país. Frente a él se encuentra el cementerio, también abandonado dentro de los terrenos familiares. Parritilla comparte estilo con otras iglesias históricas como la de Copey de Dota, Aquiares y La Pastora, pero su aislamiento le ha permitido conservar una atmósfera de calma única. No obstante, la historia de este lugar también carga con una tragedia. En 2008, un episodio de celos terminó con la vida de 2 mujeres, Marta Bustos y Vilma Cruz, y dejó herido a 2 hombres, incluido el padre de Vilma. El agresor, tras cometer el crimen, confesó a un vecino antes de ser detenido por la fuerza pública. Este hecho violento, poco conocido fuera de la comunidad, dejó una huella oscura en la memoria colectiva del pueblo. Hoy, Parritilla es un lugar donde la belleza natural y el silencio conviven con el peso de su pasado. Su iglesia, el cementerio y la soledad de sus calles cuentan una historia de esplendor, abandono y tragedia, preservada únicamente por la familia que aún llama a este rincón perdido su hogar. El Cerro Nara, ubicado en San Lorenzo de Tarrazú, San José, alcanza una altitud de 1039 metros y se encuentra cerca de la aldea de Esquípulas y de Quebrada Arroyo. Para llegar a este rincón aislado no existe otra opción que ingresar por Quepos, siguiendo el camino que conduce a San Isidro de Dota, una zona conocida por su naturaleza y proyectos de turismo. En medio de este paisaje se levanta uno de los templos más pequeños de Costa Rica, símbolo de un pueblo que prácticamente ha quedado vacío. Hoy no vive nadie en el centro de la comunidad y apenas 2 o 3 casas se mantienen habitadas en las cercanías. El periodista Camilo Rodríguez cuenta que alguna vez existió allí una escuela con un solo estudiante y un maestro dedicado únicamente a ella.
Años después, esa misma escuela fue cerrada y convertida en un gallinero y vivero, reflejo del despoblamiento progresivo del lugar. Las dificultades de acceso han marcado su historia reciente. En 2022, intensas lluvias aislaron por completo a las comunidades, dejando a sus habitantes sin electricidad, agua potable ni internet por varios días. La Comisión Nacional de Emergencias tuvo que desplegar un complicado operativo para hacer llegar víveres a la zona, una muestra de lo vulnerable que sigue siendo ese territorio en medio de su belleza natural. Pero no todo ha sido abandono. En 2010, Cerro Nara cobró relevancia mundial cuando investigadores del Herbario Nacional y del INVIO descubrieron allí una planta nunca antes registrada por la ciencia. Bautizada como Phebilea narae, esta especie de familia del chayote y la sandía solo existe en Costa Rica y fue documentada en una prestigiosa revista científica de Texas, convirtiendo el cerro en un punto de interés botánico. A pesar de este hallazgo, las imágenes del Cerro Nara siguen siendo escasas, más allá de algunas fotografías de su iglesia abandonada. Su aspecto desolado ha alimentado rumores y supuestas leyendas, aunque no existe evidencia real de fenómenos extraños. Lo cierto es que se trata de un lugar lleno de misterio y soledad, donde la naturaleza avanza sobre lo que algún día fue un pequeño pueblo en las montañas. Murcia es una pequeña aldea de Turrialba, en la provincia de Cartago, ubicada a 879 metros de altitud. Para llegar hasta allí hay que atravesar un camino difícil y de difícil acceso por la ruta 415 en dirección oeste, pasando por varias comunidades como Santa Teresita y Pavones, lo que ha contribuido a que hoy sea prácticamente un pueblo fantasma. Su nombre proviene de la ciudad española de Murcia, ya que fue habitada por españoles hace muchos años. Rodeado de un entorno natural privilegiado y cercano a atractivos como el Parque Nacional Volcán Turrialba, este poblado tuvo un pasado más activo, pero poco a poco fue quedando en el olvido. Un testimonio compartido en redes sociales cuenta que Murcia llegó a contar con su plaza, una escuela y un templo católico que daban vida a la comunidad. Sin embargo, el cierre del ferrocarril al Atlántico, el único medio de transporte que tenían los habitantes, marcó el inicio del abandono. Sin tren y sin facilidades de comunicación, las familias comenzaron a emigrar en busca de empleo y mejores condiciones de vida, dejando tras de sí viviendas y edificios en desuso. La antigua iglesia de Murcia es quizás el símbolo más icónico de este abandono. Hoy permanece en pie, pero cubierta por murciélagos que habitan en su interior. Para algunos, su aspecto oscuro y tétrico provoca inquietud, mientras que para otros es fascinante, convirtiéndose en un atractivo para la exploración urbana. Sus paredes deterioradas y el silencio que la rodea generan una atmósfera particular, como si el tiempo se hubiera detenido entre sus bancas vacías. A pesar de esto, hay registros de momentos de vida comunitaria que todavía se resisten a desaparecer. Un video publicado en 2017 en el canal Videos de Juan Viñas CR muestra una fiesta en el pueblo revelando a un grupo de vecinos alegres y unidos, imágenes que contrastan con la idea de un pueblo fantasma y que recuerdan que, aunque aislada, la comunidad aún conserva un espíritu cálido. Con el paso de los años, sin transporte público, sin empleo y con caminos en mal estado, la mayoría de sus habitantes optaron por marcharse definitivamente. Hoy, Murcia es un rincón solitario atrapado entre la naturaleza y las ruinas, un lugar que conserva un aire de misterio y nostalgia, donde cada edificio abandonado parece contar la historia de un pueblo que alguna vez fue vibrante y lleno de vida. Tiquires fue un pequeño pueblo escondido entre las montañas de Acosta, rodeado de vegetación exuberante y con una historia tan particular como nostálgica. En 1986 desapareció casi por completo, y hoy la sensación es semejante a adentrarse en un escenario detenido en el tiempo, donde la ausencia crea una atmósfera única. Aún se conservan vestigios de lo que alguna vez fueron su iglesia, la escuela, la lechería, el aserradero y algunas casas. Al fondo, la gran montaña sigue en pie, como un silencioso testigo de los sueños y dificultades de las 28 familias que allí vivieron. Muchas casas fueron desmontadas y llevadas por sus propios dueños cuando ya no quedaban oportunidades para continuar.
La historia de Tiquires no puede contarse sin mencionar a José Rafael Echeverría Celedón, conocido cariñosamente como Junior. Abogado de profesión y soñador de vocación, dedicó buena parte de su vida al bienestar de la comunidad. En su finca trabajaban los pobladores del lugar y cuando los recursos escaseaban, él encontraba maneras de sostenerlos en planilla para que no perdieran su trabajo. Amaba tanto esas tierras que caminó junto a sus peones, inspiración de poemas que más tarde plasmó en 4 libros. Falleció en 2015, pero su recuerdo sigue estrechamente ligado al pueblo. Hoy, en Tiquires solo quedan 2 familias, la de Luis Quesada y la de un vecino cercano. Los restos de la infraestructura recuerdan lo que un día fue un pueblo viviente, un pueblo que incluso contaba con electricidad generada por ellos mismos, antes de que llegara el servicio de Copesantos. Lugares donde antes se escuchaban risas de niños y la vida cotidiana, ahora guardan un silencio profundo. El abandono llegó en 1986, cuando mantener a las familias se volvió insostenible al depender de la economía de la finca. Desde entonces, Tiquires quedó atrapado en la memoria y el paisaje, convertido en un escenario cargado de nostalgia. Quien se aventura a visitarlo hoy sentirá que camina entre fantasmas de otro tiempo, con la impresión de escuchar todavía el eco de las voces de aquellos pobladores que partieron en busca de un nuevo destino. En lo profundo del cantón de San Mateo, en la provincia de Alajuela, existe un lugar envuelto en misterio, San Juan de Dios. Los lugareños cuentan que quien lo visita se marcha sorprendido, ya sea por la belleza del entorno o por las sombras de fantasmas que, según dicen, están más presentes de lo que uno cree. Pero hasta su nombre es motivo de misterio. En internet se teje un debate interminable. Algunos lo llaman San Juan de Dios, otros Maratón, otros Guadalupe, e incluso hay quienes lo recuerdan como el Bajo de la Máquina. Entre historias dispersas y memorias fragmentadas, la identidad del pueblo parece multiplicarse durante los años. En Wikiloc, por ejemplo, se le nombra como las ruinas del antiguo templo de San Juan de Dios de San Mateo, también conocido como Maratón. Esto sugiere que el templo llevaba aquel nombre, o sea, Maratón, aunque el pueblo era reconocido como San Juan de Dios. Así, la gente lo llama de diferentes maneras, San Juan de Dios o Maratón de San Mateo. San Juan de Dios, Maratón, San Mateo. Tal vez sean décadas de voces distintas las que han tejido esta confusión, hasta el punto de que hoy es casi imposible elegir un solo nombre. Su historia es breve, pero no por eso menos intensa. Fue un pequeño pueblo que floreció hasta mediados del siglo pasado, con una economía centrada en una máquina de pilar arroz que daba vida a la comunidad. Todo giraba alrededor de aquel engranaje de hierro. El arroz de la región pasaba por sus muelas, y el movimiento constante marcaba el pulso del lugar. Pero la naturaleza, implacable, cambió el destino. Un puente que comunicaba con la civilización fue arrasado por la crecida del río, y con él se vino abajo el negocio. Poco a poco, los habitantes comenzaron a marcharse, dejando tras de sí una escuela silenciosa, una plaza vacía y la vieja ermita que aún resiste al paso del tiempo. El río Jesús María, que corre muy cerca del templo, parece haber dictado la sentencia. Obligó a los pobladores a trasladarse a tierras más altas, apenas unos kilómetros más allá. Entre las historias que aún sobreviven, hay quienes afirman que la iglesia guarda presencias inquietantes. Se cuenta de un vecino que murió trágicamente, arrojado al río, y desde entonces el pueblo habría quedado marcado por su espíritu. Sin embargo, más que un hecho comprobable, es una leyenda urbana, un eco que alimenta el misticismo del sitio. Hoy en día, lo que queda de aquel pueblo se ha transformado en un lugar de encuentro para excursionistas y curiosos. Las ruinas del templo, despojadas de su antiguo esplendor, se ha convertido en escenario de fotografías y recuerdos. Allí, entre piedras cubiertas de musgo y paredes vencidas por el tiempo, todavía late una historia que se resiste a desaparecer. San Juan de Dios, Maratón o como cada quien decida llamarlo, sigue siendo un rincón donde la memoria y el misterio se entrelaza bajo la montaña. Maxasay, escondido en el distrito de la Virgen en el cantón de Sarapiquí, parece más un eco del pasado que un pueblo vivo. Situado a 187 metros sobre el nivel del mar, el lugar guarda un misterio que no todos conocen. A simple vista, la zona despierta promesas turísticas,
ríos embravecidos para el rafting, selvas que invitan a perderse en caminatas, montas de caballos, diferentes aves, plantaciones de banano y mariposarios que embellecen el entorno. Pero Magsaysay no es solo naturaleza, en su corazón yace una historia enterrada, difícil de rastrear y con muy pocos indicios de su creación y nombre. Dicen que aquí existió un campamento penal, que las calles mismas fueron levantadas por manos de convictos obligados al trabajo forzado. Hoy, apenas quedan algunas casas pequeñas, semidestruidas, ocultas entre la espesura de la naturaleza. El pueblo está en silencio, pero quienes se acercan aún pueden imaginar el bullicio que alguna vez existió. El nombre por sí solo es misterioso. Magsaysay suena extraño en este lado del mundo. En Filipinas, evoca la memoria de Ramón Magsaysay, un presidente recordado por su cercanía con el pueblo y su valentía. Según un reportaje de Informe 11, fue precisamente en honor a él que este rincón herediano recibió su nombre. Sin embargo, la conexión entre aquel líder del sudeste asiático y un olvidado caserío en Sarapiquí sigue siendo un misterio, como si se tratara de alguna broma de la historia. Hubo un tiempo en que Magsaysay tuvo plaza, escuela e incluso un hotel que, según cuentan los vecinos más viejos, solía recibir visitantes con frecuencia. Hoy, todo aquello fue devorado por la maleza. Lo que alguna vez fue comunidad se desvaneció poco a poco, cuando los trabajadores de la finca que sostenían la vida del pueblo comenzaron a marcharse. Con ellos se fue también la memoria. Ahora, hallar información sobre este lugar es casi imposible. Los archivos son escasos, las páginas de internet apenas lo mencionan, y las historias sobreviven más en las memorias de los antiguos vecinos. Magsaysay queda, entonces, como un fantasma atrapado entre la historia y la selva, un pueblo que se resiste a desaparecer del todo, aunque el olvido le insista. Peralta, tercer distrito de Turrialba en la provincia de Cartago, nació al compás del antiguo ferrocarril al Atlántico. De aquel bullicio que le dio vida y prosperidad, apenas quedan ecos. El pueblo, que alguna vez fue próspero y lleno de movimiento, se fue apagando poco a poco, hasta quedar como un lugar fantasma, al que pocos se atreven a mirar. Caminar por los pasillos de su vieja estación de tren es atravesar un umbral hacia otro tiempo. La madera cruje, los muros están dañados, y todo parece susurrar historias de un ayer que se niega a morir. Las casas vacías, los edificios desmoronados y las piezas oxidadas del ferrocarril se erigen como guardianes de una memoria detenida, mientras unos pocos pobladores, fieles a su tierra, se resisten a abandonarla. A raíz del terremoto de Limón en 1991, la vía quedó intransitable y nunca hubieron esfuerzos para solucionar esta problemática, lo que provocó que la ruta nunca más fuera habilitada. Hoy, Peralta es un pueblo olvidado, lleno de carencias invisibles para los ojos de muchos y ausente de proyectos que lo devuelvan a la vida. En otros tiempos hubo un dispensario médico, una cooperativa y pequeños comercios. Hoy, la maleza cubre sus huellas como si el bosque quisiera devolver lo que la gente dejó atrás. Entrar o salir de Peralta es también una metáfora de su aislamiento. Sus caminos, que en invierno se transforman en un barrial y en verano se llenan de baches, parecen querer mantener al pueblo aislado. La mayor herida de este lugar es humana. Los mayores, sin acceso a la conectividad ni a las herramientas de la modernidad, se aferran a lo poco que tienen, mientras los jóvenes emigran hacia las ciudades, buscando un futuro que ahí parece imposible. Aunque el abandono político y social le pese como una losa, aún brilla la ilusión de que un día volverá a levantarse. Estamos sintiendo un fuerte temblor en este momento. Pedimos calma. Le pedimos calma a todos ustedes. Como ustedes ven, estamos sintiendo en este momento pues el fuerte movimiento aquí en el primer piso. Cinchona, en la provincia de Alajuela, es un pequeño poblado ubicado a 11 kilómetros al norte de Barra Blanca, famoso por sus cataratas y su cercanía a la impresionante Catarata La Paz. Sin embargo, su nombre quedó marcado en la historia del país el 8 de enero de 2009, cuando un terremoto de 6.2 grados sacudió la zona a la 1:21 p.m. El sismo dejó 27 personas fallecidas, varios desaparecidos y daños superiores a los 280.000 millones de colones, afectando no solo a Cinchona, sino también a otras provincias.
Lo que comenzó como un temblor más en San José y otros lugares, pronto se reveló como una de las tragedias más devastadoras del país. La magnitud del desastre fue tal que la comunidad quedó totalmente aislada. Carreteras destruidas, servicios básicos colapsados, heridos y turistas atrapados sin poder salir. Al día siguiente, equipos de rescate lograron llegar y coordinar evacuaciones en helicóptero hacia San Miguel de Sarapiquí. La Comisión Nacional de Emergencias declaró inhabitable la vieja Cinchona y prohibió las nuevas construcciones, permitiendo únicamente actividades agrícolas o ganaderas durante el día, algo que pocos habitantes han retomado. El terremoto no solo destrozó casas, sino que alteró profundamente el terreno, desplazando masas de tierra y dejando zonas inestables. Las familias damnificadas fueron trasladadas a Nueva Cinchona, en Cariblanco de Sarapiquí. Mientras tanto, el antiguo poblado quedó reducido a un pueblo fantasma, un lugar donde el silencio y las ruinas cuentan las historias de aquel día fatídico. Pero más allá de la tragedia oficial, algunos vecinos sostienen una versión menos conocida. Según testimonios recopilados por el youtuber Diego M. Sánchez, hubo aprovechamiento de la situación por parte de la CNE, incluyendo la sustracción de objetos valiosos de viviendas y el bloqueo de acceso a sectores seguros. Se rumorea que estos terrenos, con vistas privilegiadas, estarían reservados para personas con alto poder adquisitivo. Un tema delicado que, para quienes desean conocerlo más a fondo, vayan al canal de Diego, se suscriben y pueden mirar un video que muestra un lado oscuro que nunca se menciona. Como pudieron ver, todos estos pueblos tienen algo en común, existieron por un propósito, pero una vez cumplido, fueron abandonados y poco a poco quedaron a su suerte, envueltos por el tiempo y el olvido. Aunque este video no pertenece al género de terror, que suele ser el contenido habitual del canal, disfruté mucho hacerlo. Cada lugar guarda una historia particular y la mística que envuelve a los pueblos abandonados de Costa Rica es realmente cautivadora. Hoy solo mencioné 10 de los muchos pueblos fantasmas que existen en el país. Ahora viene mi parte favorita, porque te toca participar en los comentarios. ¿Cuál de estos lugares te pareció más interesante? ¿Conoces algún detalle adicional de los que mencioné? ¿O conoces otro pueblo que debió aparecer en la lista? Con esto terminamos el video de hoy, espero que les haya gustado. De ser así, agradecería tu me gusta y suscripción, que es de gran ayuda para seguir creando más contenido. Te invito a seguirme en redes sociales para estar al tanto de más actualizaciones y publicaciones que no comparto en YouTube. Ahí podemos tener una conversación más cercana. Eso ha sido todo por hoy. Adiós.